El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, brevemente. La historia de la humanidad nos da unas enseñanzas muy interesantes. Los pueblos empezaron a asentarse, a realizar pues estos agrupamientos de personas para convivir y también para protegerse. El problema es que muchas veces pues eran atacados, masacrados, les robaban sus cosechas, robaban a los niños, a las mujeres. Entonces, por necesidad se empezaron a construir barreras, murallas, puentes, para protegerse de los que eran atacados. Y esto es incluso en la naturaleza, en la naturaleza humana, tenemos también una protección sobre los órganos vitales, el corazón, el pulmón. Tenemos la caja torácica. Podemos recibir un golpe en el estómago, no nos mata. Nos sacará el aire por todos lados, pero no nos mata. Pero en cambio, no tener las costillas y recibir un golpe en el corazón o en el pulmón podría ser mortal. Obviamente, sirve de protección a estos órganos vitales. Y en el ámbito de las relaciones humanas también a veces aprendemos nosotros a poner ciertas barreras, ciertas murallas, ciertas protecciones para que no me lastimen. Esto sucede con una persona que jugaron con ella, que la traicionaron, o que vive una experiencia traumática fuerte, y entonces lo que hace es protegerse, construye unas barreras para no volver a ser lastimado, porque es muy, muy doloroso, y entonces vamos generando de alguna manera estas barreras que sirven para proteger. El problema aquí es que no construimos las murallas donde deben de ser, porque valoramos más lo que siento, valoramos más incluso cuántas veces protegemos a capa y espada nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestros proyectos, y no repito que sean malos, pero por construir esas barreras o esas murallas, protegiendo lo que queremos, vamos descuidando la parte más importante de nosotros, que es el alma. Es lo que no protegemos. Y desgraciadamente, sobreprotegemos todo lo demás. Y cuando vienen estas crisis, ¿con qué la enfrentamos? ¿Con tu dinero? ¿Con el corazón que sientes bonito? ¿Con tu trabajo? ¿O lo que tienes, o con lo que tú tienes dentro, con lo que tú has construido? La esencia de la cual tú eres. Ese es el problema. Sobreprotegemos y cuidamos tantas partes de nuestras vidas que no estamos dispuestos a sacrificar o a tener que sufrir o a tener que perder con tal de proteger la verdadera fortaleza. Fíjense qué interesante, nos lo presenta el profeta Isaías en esta lectura. ¿Sí? Dice, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Obviamente hay que traducirlo en algo que a nosotros nos deja. Y este baluarte, esta ciudad fuerte, no es otra cosa que el reino de la divina voluntad, que el reino donde el Señor vive y tú proteges esa presencia de Dios en tu vida,
que te va a permitir poder sostenerte, óyelo bien, sostenerte en los momentos de crisis, en los momentos de traición, en los momentos de enfermedad, en los momentos de soledad. Lo que pasa es que como protegemos más otras áreas, protegemos más otros aspectos, pues a la hora de los cocolazos nos tumbamos. No estamos preparados. Hay gente que se siente súper poderosa por el dinero, por el conocimiento, porque es dueño de su vida, porque hace lo que se le pega la gana. Y esto es aparentemente su mayor protección. Pero todos tarde o temprano tendremos que enfrentar, y lo están haciendo, y lo van a seguir haciendo, esas crisis. ¿Qué significa tener ese baluarte, esa protección, esa muralla, en esa parte maravillosa? Es tu alma, donde debería de habitar Dios. Pues es precisamente esa capacidad de que a pesar de que la otra persona te esté agrediendo, tú eres capaz de perdonar y de servirla. Porque la parte esencial de ti no está siendo destruida. Pero cuando para ti lo más importante está siendo destruido, pues te vienes para abajo. Mi corazoncito, mis pensamientos, mis ideas, mi casa, mi trabajo, incluso las personas, porque las mismas personas que tanto amamos, o nos traicionan, y no estoy siendo dramático, o se separan, se tienen que hacer su vida aparte, o se mueren, así de fácil. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú pusiste un baluarte, una construcción en estas relaciones? Mucha gente cae en depresión, mucha gente ya no quiere vivir, y mucha gente se suicida, porque construyeron murallas donde no debían. Ahí es donde incluso entra precisamente la caridad. ¿Cómo puedo ser yo con una persona que me ha lastimado, que me ha traicionado, que me ha herido o que ha herido a un ser querido? ¿Cómo puedo ser yo capaz de darle, de servirlo, de perdonarlo? Si has cuidado y has protegido este baluarte, esta construcción amurallada, que es la presencia de Dios y todo lo que Él te da. Viviendo, ¿cuáles son las murallas? Es vivir en el reino de la divina voluntad. Fíjense, dice, abran las puertas para que entre el pueblo justo. El que se mantiene fiel, el de ánimo firme, para conservar la paz, conservar la paz. La paz no es la ausencia de las broncas. La paz es la presencia de Dios, que nada ni nadie tú vas a permitir que te quite. No digo que vas a ser inmune, te va a doler y se vale chillar y se vale querer agarrar a patadas a medio mundo, pero una cosa es sentirlo y otra cosa hacerlo. Porque de donde te viene todo es precisamente eso que has protegido, que has construido alrededor de. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no lo hacemos. Ni siquiera los sacerdotes. No construimos ese baluarte. Y nos vamos más por lo que nos hacen, por lo que yo quiero, que si esto, que si lo otro. Y obviamente no soy capaz de poder dar lo que se espera de mí, como hombre, como esposo, como padre, como mujer, esposa y madre, o como sacerdote, como religiosa, o como profesionista. No somos capaces. Y culpamos a medio mundo. Es que me hizo, es que mi compañero de trabajo, es que mi papá, es que mi marido, es que... ¡Ey! ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está aquello que deberías de haber protegido? Como no lo tienes, entonces justificas lo que no estás haciendo, porque lo que deberías de hacer no lo puedes hacer, entonces te justificas. Y la culpa la tiene el otro. El otro tampoco construyó. Por eso reacciona así, por eso es una persona que agrede, porque no tiene esa fortaleza, no tiene ese lugar sagrado, ese lugar sagrado que debería de haber construido. Entonces, en lugar de ponerte a defenderte, no estoy diciendo que te pongas de pechito a que te den una friega, no, pero no podemos evitar enfrentarnos a eso. Pero me viene a la mente las palabras de mi Señor en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así de simple. Esas personas que tanto daño te han hecho, no saben lo que hacen. Creen que saben, pero ellos están defendiendo algo que es perecedero. Algo que no va a darles ni la estabilidad, ni la fuerza, ni la paz, ni la alegría, ni el verdadero amor. No. Y el problema es que nos enganchamos con ellos y perdemos todo. Por eso en ese planteamiento
dice el texto, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cómo se construye esa fortaleza? Fíjense, bueno, dice, el que confía más en otras cosas, dice, porque él doblegó a los que habitaban en la altura, o sea, a los que la soberbia, ¿no? Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo soy Juan Camaney, no, pues yo soy doctor o doctora, no, pues yo soy padrecito, no, pues yo soy, quién sabe qué, ingeniero y lo que somos, no, pues yo soy hombre, pues, y se sientan en la altura, ¿sí? A la ciudad excelsa, a la que se creía, es humillada. ¿Por qué? Porque no tiene ese valor, no tiene esa fortaleza. Y la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. O sea, al final de cuentas, todo eso terminará. Entonces, ¿cómo tengo que construir esa fortaleza alrededor de ese don maravilloso que es mi alma, que es mi espíritu, que es esa presencia donde tiene que salir todo lo que se espera de mí como un hijo de Dios? Todo lo que se espera de mí. No esperando a ver que si el otro me da, entonces le doy, que si tengo ganas, que si me gusta. No depende de eso, depende de cómo tú hayas construido esa fortaleza. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, no porque te pongas los ojos en blanco y te pongas disque a rezar o que vayas todos los días a la iglesia, ya lo hiciste. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces, el construir, el hacer las cosas, porque Dios me lo pide, va generando en mí muchas pérdidas, sí, mucho dolor, sí, pero te va fortaleciendo espiritualmente. Aprendes a renunciar a cosas, a lugares y a personas, que si están contigo, bendito sea Dios, si no están, amén. Pero es precisamente el que cumpla la voluntad de mi Padre, irá construyendo, y lo dice más adelante el mismo texto, el que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa. Hoy te estás enfrentando a la lluvia, a la creciente y a los vientos fuertes. Y no me refiero a los que estamos ahorita teniendo, ¿no? Sino a la problemática que tú estás enfrentando. Y la que te falta enfrentar. Si supieras todavía lo que te falta, tendrías más cuidado de construir ese baluarte a través de la divina voluntad. Repito, a veces hay que sacrificar lo menos por lo más. Aquí tengo una doctora, si tiene que sacrificar un órgano para salvar el corazón, pues hay que amputar el órgano, hay que sacarlo, porque el corazón da la vida. El otro órgano, el riñón, puede vivir, puede sobrevivir, se le puede hacer un trasplante, ¿sí? Entonces, hay que saber que a veces cuando uno vive en el reino de la divina voluntad, va a tener que aprender a entregar, a sacrificar cosas para que cuando vengan esas crecientes, vengan esos vientos, cuando venga esa lluvia, que pueden ser problemas, que pueden ser tantas realidades, tener la fortaleza. Y si no, va a pasar con el otro ejemplo. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino lo mismo, lluvia, bajaron crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Y luego, peor de todo, que culpamos a Dios. No, pero porque Dios me manda esto, que quién sabe qué. Tú, si construyes de acuerdo a lo que Dios te pide, vas a ir fortaleciéndote. Obviamente no siempre está para muchos claro la voluntad de Dios, pero eso es una búsqueda. Y yo compartía en uno de los programas de la semana sobre la contemplación, que es una forma de oración. Tenemos las formas de oración, la oración vocal, la oración meditada y la contemplación. La contemplación no es otra cosa más que la búsqueda de Dios. Dice el texto del catecismo, la búsqueda del que me ama o la búsqueda del amado. ¿Pero qué significa esto? La búsqueda no significa que a ver si se te aparece el Señor o la Virgen o un angelito o un santo. No, es la búsqueda de la voluntad de Dios en lo que tú estás viviendo.
Para meditar necesitas a veces apartarte, necesitas una Biblia o un pensamiento para estarlo meditando, o para la oración vocal, pues estar rezando, estar leyendo algo y estarlo diciendo, pero para la contemplación puedes hacerlo todos los días y a cada hora y a cada instante. La búsqueda de lo que Dios te pide en esa circunstancia, tratando de contemplar la presencia de Dios y repito, no física, no material, la presencia de Dios en su reino, ¿qué es lo que quieres que haga en esta situación? Y en la medida en que empiece a hacerlo, se irá construyendo algo maravilloso. Solamente así entiendo la vida de tantos hombres y mujeres que han renunciado a todo, incluso a su propia vida, por una cosa maravillosa que el mundo todavía no entiende. Hay gente que sí ha renunciado a mucho por algo superficial, una descarga de adrenalina, los deportes de alto riesgo, ¿no? Que se exponen y, es que es maravilloso, ¿eh? Pero ¿qué ganan con eso? Perder su vida por una estupidez. Y no digo que el deporte sea estúpido, pero, oye, arriesgar tu vida por eso, es que la descarga de adrenalina, a mí me gusta, yo soy de, nada más que aquí ya no me dejan. Lo más alocado que hice fue, ya siendo padrecito, fuimos a Colima y me subí a un bimotor, pero de esos, no, ni bimotor, un motorcito así, y un avioncito hecho por un señor, y me subí con él, y pues, hecho de tubería. Entonces nos elevamos unos 200, 300 metros, y allá me dice, ¿quiere manejar, padre? Le digo, órale. Y ahí empecé no llevamos ni paracaídas ni nada, y yo bien emocionado, se siente mucha emoción. Ya que llego y le platico al padre Rayito, hombre, me fue como en feria. Pero bueno, sí, tontamente lo hice, tontamente. No justifico. Pero a eso me refiero. Cuando uno no entiende, a veces puede perder la vida, puede perder el alma, por algo que no tiene valor. Ya me arrepiento de eso, porque después dije, sí es cierto, imagínate, si hubiera caído eso, ¿qué pasa? Todo por un momento. Imprudencia. No puedo decir que era joven, por juventud, ¿no? Porque ya tendría, ¿cuántos tendría? Como 40 años. 40 años, ya no estaba tan jovencito. Pero bueno, el planteamiento es, busca y trata de hacer la voluntad de Dios. Si eres honesto contigo mismo y empiezas a hacerlo, irás construyendo un baluarte, una fortaleza, una ciudad amurallada, donde podrán atacarla, podrán sitiarla, pero no podrán vencerla, porque quien habita ahí es la fuente de todo lo que tú necesitas: amor, paciencia, humildad, perdón, fortaleza, todo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros aprendamos a construir y enseñemos a nuestros seres queridos a construir. A veces nos volvemos nosotros, entre comillas, esa piedra para los hijos, y cuando los papás se van, ¿qué pasa con esos jóvenes, esos adultos que pierden a su ser querido? Ya no saben qué hacer. O cuando es el esposo, la esposa, el novio o los hijos mismos, ¿no? Entonces, hoy la palabra de Dios nos invita a construir. Esto que yo les he dicho se traduce como el reino de los cielos. Así de fácil, el reino de los cielos aquí en la tierra. El cráneo protege el cerebro, el tórax, los pulmones, el corazón. Las casas, alarmas, seguros, aseguranzas, los carros. ¿Qué protege tu alma? Nada de eso te vas a llevar, y lo único que vas a presentar va a ser tu alma. Y meditemos las palabras que se dicen al comulgar por parte del sacerdote. Cuerpo y la sangre de Cristo guarden tu alma para la vida eterna. No hay nada que pueda guardarse más importante. ¿En qué mundo estamos que se guardan los derechos de una mujer para asesinar a su hijo? ¿En qué mundo estamos que se guardan los derechos para asesinar a un anciano para que ya no sufra? ¿En qué mundo estamos que se guardan los derechos para que se vaya contra la natura en las relaciones homosexuales? Y son derechos que la justicia humana está dando, pero estamos descuidando el alma, que es lo que entregaremos un día ante el Creador.
empieza a construir esas murallas y deja que sea el Señor tu fortaleza, tu tranquilidad, tu fuerza, tu paz y tu amor. En silencio, unos momentos adoremos a Dios.